Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia magistral organizada por la Universidad Politécnica de Bacalar, la Junta Local del Estado de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo para la atención de especialistas en la materia, público en general, comunidad estudiantil. Bienvenidos. El día de hoy se encuentra con nosotros conformando nuestro presidium los representantes de estas tres instituciones organizadoras, e iniciando por el doctor Luis Carlos Santander Botello, quien es rector de la Universidad Politécnica de Bacalar y tiene un mensaje de bienvenida para nosotros. Le cedo el micrófono al doctor Luis Carlos. Adelante, bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Digo tardes por tiempo de Quintana Roo. Entiendo, tenemos invitados que pueden ser de otra parte de la República. Muy bien. Para la Universidad Politécnica de Bacalar es una gran satisfacción participar junto con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de Quintana Roo en la organización y presentación de este evento. Permítanme hacer una muy breve reflexión sobre el contexto que explica por sí solo la pertinencia y relevancia del tema que nos será presentado por Carlos González. Sirva como ejemplo el siguiente caso. Hace pocos días tuvo lugar la presentación de resultados del Índice de Desarrollo Democrático México 2020. Es un índice elaborado a partir de la valoración de cinco dimensiones, son desarrollo democrático, democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social y democracia económica. En realidad, los cuatro últimos integran el primero. Perdón por la equivocación. Bueno, el caso es que para el caso de Quintana Roo, lo que tenemos son dos dimensiones con bajo desarrollo y dos dimensiones con desarrollo medio. En promedio, el estado de Quintana Roo es la entidad federativa de 32 que ocupa el lugar 17. Con base en los resultados, y no referido a Quintana Roo, sino a nivel nacional, los autores de ese estudio formularon algunas consideraciones contundentes. La primera es el déficit de construcción de ciudadanía genera ciudadanos sin compromiso con su comunidad. Y segunda, el déficit de instituciones democráticas es atentatorio del espíritu y de las normas de la democracia. Sirvan estos datos para motivar a ustedes, no solamente a ser ciudadanos participativos y comprometidos con la democracia, sino también a ser actores que incidan en la educación cívica del entorno de su quehacer cotidiano, sea escuela, lugar de trabajo, seno familiar o cualquier otro. Estoy seguro que la conferencia magistral que estaremos escuchando en voz de nuestro estimado amigo Carlos Ángel González Martínez, activista de muy amplia y reconocida trayectoria en la construcción de ciudadanía en procesos electorales y más allá de los mismos, se reforzará la valía que como individuos tengamos de la cultura democrática y nos sensibilizará sobre los desafíos a la misma en una coyuntura como la actual. Es todo de mi parte. Muchas gracias por tan cálidas palabras, y en este momento también contamos con la presencia en nuestro presidium de la licenciada Claudia Rodríguez Sánchez, quien es vocal ejecutiva de la Junta Local del Estado de Quintana Roo y que también nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Agradezco al doctor Luis Carlos Santander Botello, rector de la Universidad Politécnica de Bacalar, al maestro Sergio Avilés de Meneji, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por la organización de este evento, a las y los asistentes mediante las plataformas virtuales. El día de hoy, el licenciado Carlos González Martínez, el doctor Carlos González Martínez, impartirá esta conferencia que realmente resultará de gran interés por la pertinencia y actualidad de la temática que se abordará. Frente al COVID nos hemos tenido que reinventar en los diversos ámbitos personal, escolar, laboral y profesional para dar continuidad a nuestras vidas de manera integral. Evidentemente, las actividades académicas han migrado de ser presenciales a virtuales, lo que nos ha permitido tener una amplia gama de oferta en cuanto a temáticas, ponentes, instituciones,
y que antes de esta pandemia era difícil acceder a ella, ya fuera por distancias, tiempos y o costos. El fomento de la cultura democrática es fundamental para lograr consolidar un Estado democrático, que si bien es cierto en nuestro país gozamos de una democracia en la que se organizan elecciones por organismos públicos autónomos que se rigen bajo una serie de principios como son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, paridad y perspectiva de género, garantizando con ello la transmisión pacífica y periódica de los poderes ejecutivos y legislativos mediante el voto libre, secreto, directo, personal e intransferible de la ciudadanía. También es cierto que la democracia no se agota con el ejercicio del voto, por lo que resulta fundamental realizar acciones encaminadas a generar una cultura democrática en la ciudadanía. Claro está que el concepto de cultura es sumamente amplio, por lo que esta conferencia magistral nos dará una visión mucho más amplia de cómo enfrentar los desafíos que trae consigo la pandemia por el COVID, la cultura democrática y las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia, por su participación, y estamos seguros que esta conferencia será una grata experiencia. Y también, para un mensaje de bienvenida, nos acompaña en el presidium el maestro Sergio Avilés de Menegui, quien es el magistrado electoral y presidente de la Comisión de Capacitación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, quien también nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Cedo entonces el micrófono al maestro Sergio. Bienvenido. Gracias. Doctor Luis Carlos Santander Botello, rector de la Universidad Politécnica de Bacalar. Maestra Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo. Maestro Carlos González Martínez, presidente de Civitas y conferencista en este evento. Magistrada, magistrado, profesorado, alumnado, servidores y servidoras públicos, ciudadanía en general que nos acompañan virtualmente. Buen día a todas y a todos. Me alegro coincidir en este día naranja, un día para actuar y generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Ahora bien, he escuchado con atención las intervenciones de quienes me acompañan en este evento y efectivamente, hace un año, en estas fechas, escuchábamos incrédulos y con gran preocupación las noticias de un nuevo virus que comenzaba a asolar a poblaciones y ciudades enteras. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia. A partir de entonces, cambió radicalmente la vida personal, social, laboral e institucional para prácticamente la mayoría de las personas. En lo personal, vivieron confinamientos, alejamientos, en lo social, el distanciamiento entre amigos, amigas, suspensión de reuniones y celebración de todo tipo. En lo laboral, trabajo en casa, aprendizaje de nuevas formas que facilitarían dicho trabajo desde el hogar. Para muchos otros, pérdida de trabajo y reducciones en sueldos. Y en lo institucional, vislumbrar y confirmar que hay otras nuevas formas que permiten continuar con nuestra labor institucional, incluso eficientar y hacer más efectiva nuestra labor. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, la impartición de justicia tenía y tiene que continuar, y por ello se implementaron nuevos y eficaces mecanismos que permitieron que los partidos políticos y la ciudadanía en general continuaran con la presentación de los medios de impugnación. Cuando consideraban que se violaban sus derechos en materia electoral, dichos medios de impugnación se atendían, sustanciaban y finalmente se resolvieron. Ahora bien, de igual forma, el trabajo desde casa permitió que el personal que conforma este Tribunal Electoral de Quintana Roo tuviera oportunidades de capacitación en gran número, debido a los miles de cursos, diplomados y conferencias que ahora se ofrecen de manera digital, de tal forma que durante el tiempo que ha durado la pandemia, nuestro personal ha tomado más de 225 cursos, diplomados y otros eventos de capacitación en una constancia capacitación. El evento que hoy nos reúne es un claro ejemplo de los beneficios colaterales resultados de la pandemia COVID-19. Esta conferencia virtual, que podrá ser vista por el profesorado y al alumnado de no solo de la Universidad Politécnica Bacalar, sino de muchas otras universidades e instituciones educativas, que podrá ser vista no solo por los servidores electorales de la Junta Local del INE en Quintana Roo o del Tribunal Electoral de Quintana Roo, sino por servidores y servidoras de tribunales, vocalías e institutos electorales de toda la República Mexicana.
Por último, es importante referir que en estas nuevas áreas de oportunidad generan mayores adeptos al fomento de la cultura democrática. Recordemos, Quintana Roo en particular vivió uno de los episodios más drásticos en la participación ciudadana en el proceso electoral 2019, donde solo votaron 273.428 de una lista nominal de 1.247.995 ciudadanos. Es decir, solo el 21.91% de la ciudadanía participó a emitir el voto, lo cual es claro que hay que seguir incentivando, y es por eso que tengan la plena seguridad que desde el Tribunal Electoral de Quintana Roo continuaremos fomentando la cultura democrática con la realización de estos eventos de los que nos orgullece ser parte. Tengan todos y todas un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por tan cálido mensaje. Y realmente este es el propósito de esta conferencia. Así que no lo pudo haber englobado de mejor modo. Y muchas gracias a nuestro presidium virtual por esta cálida bienvenida. También tenemos invitados especiales a esta conferencia, los mencionaremos en un momento, en lo que se están uniendo todavía, porque todavía algunos están accesando a la conferencia, pero por el momento también les puedo mencionar que el invitado que tenemos el día de hoy como ponente es una persona con una trayectoria muy amplia y especialista en este tema. El conferencista el día de hoy es el activista y consultor en educación cívica y participación ciudadana, Carlos González Martínez. Carlos González Martínez es un especialista con más de 20 años de experiencia en temas electorales, transparencia y participación ciudadana. Ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en órganos constitucionales autónomos, garantes de derechos humanos, fundamentales de ciudadanía, como las 3 instituciones electorales federales mexicanas y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en organismos internacionales promotores de la democracia y la innovación electoral y participativa. En el otrora Instituto Federal Electoral se desempeñó como subdirector de investigación en cultura política, vocal ejecutivo y consejero presidente del Consejo Local en Michoacán, así como director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica. En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales fue coordinador de asesores y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue asesor de la presidencia de la Sala Superior. Actualmente se desempeña como un consultor independiente, es profesor de la maestría en Derecho Electoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es profesor investigador asociado de la Fundación Ortega y Gasset en España, en México, donde imparte clases de la maestría en gobierno. Fue consejero editorial del periódico Reforma y también ha sido articulista en el Andén, Cambio de Michoacán y Crónica Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros. Es coordinador del libro colectivo Voto, Luego Exijo, México después de las elecciones de 2018 y cuenta con su página web carlosgonzalez.mx, donde aloja sus textos y convocatorias. Les recomendamos echarles un ojito. Y es presidente también del Consejo de Administración Civitas, Asociación Civil y vocero nacional de la causa #Partidos Transparentes, de la organización ciudadana Nosotros, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y también es integrante fundador de la Red Cívica de Personas Consejeras y Exconsejeras Electorales Locales, donde es el primer miembro honorario de su asociación civil. Es integrante también del Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia y del Observatorio Internacional para la Democracia Participativa con sede en Barcelona, España. Entonces, además, tenemos la presencia de invitados especiales como Claudia Guzmán. Tenemos también con nosotros en este momento, bueno, por lo que veo que todavía siguen entrando y una disculpa por la demora. Tenemos también con nosotros, por lo que veo, todavía están solicitando acceso.
pero tenemos con nosotros en realidad varios invitados especiales a quien presentaremos conforme avance la conferencia al terminar. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la conferencia magistral del maestro doctor Carlos González. Adelante, le cedo el micrófono, es todo suyo. Gracias, querida Marisol, qué linda. Quisiera compartir la pantalla. Creo que puedo hacerlo. Ay, a ver. Sí, donde dice presentar ahora. Ajá, ahí ya está. Listo. Estás presentando tu pantalla para los demás. Ay, pero estoy presentando esto mismo. A ver, entonces yo creo que tengo que poner primero lo que quiero presentar y luego decir. Comparte su pantalla. Presentar ahora. Presentar tu pantalla completa. Y de ahí se desplaza a su presentación. Ok, entonces ahorita los estoy viendo a ustedes. ¿Están viendo el PowerPoint? Efectivamente, sí, ya lo puede proyectar. A ver, ¿y me escuchan? Fuerte y claro. Ah, bueno, yo ya no los veo. Es que el Zoom es un poquito más fácil para esto, pero voy a regresar aquí para verles a todas y todos antes de hacer la presentación sin verles. Tengo mi cronómetro para ajustarme a los 40 minutos que hemos convenido para mi conversación. Mi querido Luis Carlos sabe que si no me controla, me descontrolo, entonces mejor me controlo yo a mí mismo. En primer lugar, agradecerte mucho a ti, Marisol, por este apoyo excepcional y respaldo para hacer posible este enlace y este encuentro. Desde luego saludo con afecto a Sergio, el magistrado, a Claudia, nuestra vocal ejecutiva y delegada en la entidad. Por ahí estaba también la vocal de capacitación. Claudia, muchas gracias por tu apoyo, tu respaldo. Y a todos, a la vocal de capacitación, como decía, a todos quienes han hecho posible este encuentro. Saludo en la persona de Claudia Guzmán a las y los invitados especiales que van a ir sumándose y a quienes nos ven en la plataforma de Facebook Live y entiendo después en YouTube. Celebro además que Claudia esté Guzmán con nosotros porque ella preside un instituto, el Instituto de Desarrollo Democrático Competitividad, que ha generado una iniciativa muy interesante para jóvenes desde Quintana Roo, código QR se llama, así que qué padre que estés con nosotros porque justo son temas de cultura democrática los que promueves. Gracias, querido señor rector, por esta oportunidad. Luis Carlos, querido, espero, como bien decía Sergio, que sea un primer encuentro académico con la comunidad de la universidad y que pronto haya un semáforo que me permita tocar la puerta de la universidad para dar curso allá, lo que presencial, obviamente, qué maravilla poder hacerlo con ustedes allá. Y bueno, pues por lo pronto vamos a dar esta conversación. Son temas muy amplios. De vez en cuando voy a estar migrando para verles, como ahora. Y pienso en verdad que podría ser incluso objeto de un curso, un diplomado que después pudiésemos organizar con calmita. Pero vamos a dar un repaso general a estos asuntos. Bueno, lo ha dicho muy bien nuestra querida colega en la presentación que hizo de la charla, Marisol, y voy a tratar un tema, ya Luis Carlos, el rector, señor rector, lo acotó de manera espléndida, yo voy a desarrollarlo. Él, entre los datos que daba del Índice de Desarrollo Democrático, muy importantes para su estudio, como tantas otras encuestas y estudios que se hacen ya en el país, por fortuna para todos, en efecto, existe un déficit de construcción de ciudadanía en México, no solamente en Quintana Roo, en todo el país, y yo diría incluso en la región. Tengo la fortuna de ser ahora consultor de IDEA Internacional en Panamá, para el Tribunal Electoral de Panamá, y acabamos de terminar un estudio sobre el estado de la cultura cívica en aquel hermano país. Vamos a generar una estrategia de educación cívica, y este déficit de construcción de ciudadanía es por lo menos tan acusado como el nuestro.
Así que lamentablemente es una situación que compartimos con otras latitudes y es urgente. El tema de la cultura democrática en particular hoy en México, aquí y ahora, es urgente. Vamos a hablar de elecciones, justo, del fomento de la cultura democrática en tiempos de COVID y elecciones. Nuestra vocal Claudia lo sabe mejor que yo, las elecciones más grandes de la historia del país, y vamos a verlo, las más complejas y las más complicadas también al mismo tiempo. En ese entorno, lo que tenemos como mayor déficit no es la organización electoral, el INE y los institutos electorales, a cuyas filas me honro en pertenecer, aunque ya no burocráticamente, digamos. El INE y los organismos electorales locales tienen grados de eficiencia superiores al 99% en la integración de las mesas directivas de casilla, en la transmisión de resultados. Es impresionante la eficacia con que funcionan estos órganos del Estado mexicano. No es ese el problema. Tampoco es el problema otros que tengan que ver con la mecánica de la elección. Nuestros problemas reales son de cultura democrática. Todavía no empezamos las campañas, que empiezan las federales en abril, y ya tenemos contiendas verbales, verdaderas batallas de violencia, de odio en el espacio público, referido incluso a eventuales candidaturas. Todos tendremos en mente el caso en Guerrero, de una persona que está en principio a punto de ser, si fuera el caso, nominada como candidata a la gobernatura y con 4 denuncias de violación en su contra. Desde luego, el principio de presunción de inocencia aplica a él y a todos y a todas, pero creo que sí nos tenemos que hacer cargo. No es un problema de moral, digamos, solo el perfil de la persona, por tanto, sino de cultura democrática. ¿Qué está pasando con nuestros valores, con el aprecio que tenemos a las instituciones, a la esfera pública? El uso de un cubrebocas, que debiese ser a propósito de pandemia, ya no, para no poner un ejemplo de elecciones, suscita debates que más bien parecieran confrontaciones, guerras verbales, una incivilizada guerra civil, yo digo, tenemos ahora en el ambiente público, y realmente lo que hace falta discutir, porque es lo que hace falta construir, es cultura democrática. Entonces, yo les agradezco mucho que efectivamente, como ya lo dijo el magistrado Sergio, hoy, día naranja, 25 de mes, que no conmemoramos, recordamos el asesinato 25 de noviembre de las hermanas Mirabal en Santo Domingo, República Dominicana, y que en su honor recordamos el compromiso que todas y todos tenemos en contra de la violencia hacia las mujeres, y portamos, ya se me andaba olvidando al inicio de la transmisión, pero ya lo tengo, un moño o una prenda naranja precisamente para fomentar cultura democrática en estos aspectos, en contra de la violencia. Este moñito no hace leyes, este moñito no cambia procedimientos electorales, este moñito genera conciencia, que es justamente la conciencia la que cambia las leyes, los procedimientos electorales. Con ello voy a terminar, por cierto, esta conversación. Bueno, he preparado esta presentación que ahora comparto en 5 puntos. Primero, la cultura democrática. Cuando hablamos de cultura democrática, ¿de qué estamos hablando? Y creo que es un buen arranque para una clase una charla que se inscribe en programas académicos de una universidad. Segundo, la cultura democrática y la ciudadanía. Tercero, la construcción de ciudadanía. Fíjense, la verdad es que no nos pusimos de acuerdo con el señor rector, pero es justo, quiero enfatizar lo que él subrayó de este estudio que nos compartió. Tercer punto, la relación entre cultura democrática y pandemia. Después, cultura democrática y elecciones, para terminar con una idea que quizá les parece un poco extraña, pero de convicción de que esta gravísima situación, además de tener tonos de tragedia por una sola de las muertes de millones que ha producido ya, también tiene oportunidades, y los tiene para la cultura democrática. Bueno, empezamos por principio. Cuando hablamos de cultura democrática, hablamos en primer lugar, evidentemente, de cultura. Nos estamos refiriendo a una cultura que después adjetivizamos, pero que siempre es cultura, y que hace referencia
a las señas de identidad de una comunidad, sus símbolos, sus tradiciones, sus formas de actuar. Leo, lo tengo en un texto que va a publicar pronto la Fundación Konrad Adenauer e Idea Internacional con el Tribunal de Panamá, un párrafo breve de una obra de Jacqueline Pechard, La cultura democrática, precisamente la cultura política democrática impresa y difundida por el entonces IBE. Decía Jackie, la cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmite de generación en generación y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales. Es decir, cuando hablamos de cultura democrática, hablamos de un conjunto de símbolos, de creencias, de hábitos que dan sentido al quehacer social democrático. Entonces, en principio, es cultura. Y por cultura entendemos estas señas de identidad de una comunidad. Pero además es cultura cívica. ¿Por qué? Porque todos estos hábitos, rituales y formas de comportarse se verifican y se desarrollan en un punto específico que es el vínculo con el resto en sociedad. Por eso es una cultura cívica. En el estudio que estamos haciendo para Panamá, incluso estamos analizando, a propósito de un funcionario de IDEA que lo sugirió, incluso, como digo, los hábitos de convivencia diaria, la puntualidad, por ejemplo, como una forma de expresar una cultura democrática de respeto. Entonces, la cultura, como ese conjunto de señas de identidad que se aplica a la convivencia con otras personas, es cultura cívica. Hay cultura culinaria. En Quintana Roo, en la península de Yucatán, tienen sus platillos o sus platos que los distinguen. En la zona centro, en la zona norte, hay una cultura culinaria que distingue esa comunidad. Lo mismo hay una cultura cívica que distingue a las comunidades y que tiene que ver con la forma en cómo se relacionan. Seguimos desagregando el concepto o agregando más bien contenidos al concepto. Esa cultura general de señas de identidad que se aplica a las relaciones con los demás tiene también vertientes o variantes, y una de ellas es la política, la cultura cívica política. Los estudios pioneros sobre la cultura cívica en el mundo fueron, como algunos de ustedes recordarán, Gabriel Almond y Sidney Berman. Ellos estudiaron la cultura cívica. En realidad, porque así además empieza su obra, estudiaron la cultura cívica política, es decir, este conjunto de normas, de señas de identidad, de relacionarse con los demás en función de la toma de decisiones del poder público, es decir, de la política. Y ellos distinguieron tres tipos, básicamente. Los súbditos, que son absolutamente pasivos al poder, la cultura parroquial, que se asumen creencias, en mitos, en referencias no necesariamente legales, costumbres, y la cultura cívica ciudadana, que es la nuestra, es la democrática, es la que se atiende a lo que Max Weber llamaba el sistema de dominación legal racional, el Estado de Derecho. Bien, entonces, una vez que sabemos que hay una serie de identidades que nos distinguen comunidad, que se aplican a la relación con los demás, que se dirigen específicamente al ejercicio del poder público y la política, entonces podemos saber que hay distintos tipos también de cultura cívica política. La democrática, que es la que nos interesa a nosotros, pero también hay cultura cívica política antidemocrática. Lamentablemente, los procesos reaccionarios o incluso los golpes militares en el Cono Sur, en América Latina el siglo pasado, estuvieron respaldados por un buen número de gentes que respaldan, como digo, aún de acuerdo con los estudios del Latinobarómetro, en América Latina en una proporción significativa, superior al 30%, la posibilidad de un gobierno autoritario si resuelve problemas, por ejemplo, económicos. Es decir, no toda la cultura política es democrática, hay una cultura política antidemocrática. ¿Qué distingue a la cultura política democrática de la no democrática? Y aquí refiero a José Waldenberg y Salazar, Luis Salazar, en otro texto del INE. Ellos apelan
todos los que han estudiado, a que hay valores y principios que distinguen una cultura política democrática de otra que no lo es, y que la distinguen además y le hacen más deseable, más, digamos, humana, socialmente hablando, que las culturas políticas no democráticas. José Waldemar y Salazar proponen que no nos hagamos bolas, como diría el clásico, y que asumamos los tres valores fundamentales de la edad moderna como los valores de la cultura democrática, es decir, la libertad, la fraternidad y la igualdad. De estos tres, que son los fundadores desde la Revolución Francesa, como saben, se desprenden principios. Y me detengo antes para hablar sobre estos tres o referirlos. Resulta una triada muy, muy útil, muy bien pensada como síntesis por estos autores, porque con Norberto Bobbio sabemos que este mundo bipolar de la política, de la cultura política, democrática o no, atiende básicamente a lo que hemos referido desde la Guerra Fría, como pensamiento, política o cultura política de izquierda y de derechas. Para Bobbio, la distinción básica entre una y otra es su apego por parte de las derechas al valor de la libertad y por parte de las izquierdas, en plural, al valor de la igualdad. Entonces, si nosotros tomamos como valores de la cultura política democrática en un sentido tolerante la igualdad y la libertad en igual de condiciones y de rango, y la conectamos con la fraternidad, estamos incluso desde esta perspectiva planteando una plataforma incluyente, propiamente democrática. Después de estos valores se desprenden principios. Los valores son normas generales de conducta. Los principios son normas particulares que los operacionalizan. De nada nos sirve tener el valor de la igualdad si no tenemos principios que lo hacen plausible, real en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el valor de la tolerancia, perdón, el principio de la tolerancia. Creo que hay al menos 5 principios fundamentales para operacionalizar estos valores. El pluralismo, que reconoce nuestra esencia diversa, diferente en la sociedad. La tolerancia, que le otorga el mismo rango y dignidad al otro, a la otredad, que a uno mismo, y por lo tanto lo hace parte de su coexistencia, no convive, no lo aguanta, sino lo integra a su propia realidad, a su propia circunstancia. Entonces, pluralismo, tolerancia, diálogo, porque entonces se habla activamente entre estas personas que se reconocen diferentes y se asumen como dignas y se respetan, y legalidad, que después de ese diálogo llega obviamente a un estadio de acuerdos que deben cumplirse, porque para eso es la política. Entonces, quizá podríamos agregar, yo lo sugerí en un texto, a la triada que proponen Waldemar y Salazar, el de la justicia, como otro valor de la democracia: libertad, igualdad, fraternidad y justicia. Y de esta manera, el principio de legalidad es lo que operacionaliza el valor de la justicia. Esta cultura democrática se asume en personas y en comunidades, en personas que son ciudadanas y en comunidades que ejercen la ciudadanía. Esto con mucho gusto lo desarrollo con más calma, que no tengo en este momento, en un módulo del diplomado que daremos en la Universidad Politécnica de Bacalar. Pero déjenme referirlo al menos para el concepto de ciudadanía. Desde el punto de vista de la cultura democrática, que de lo que estamos hablando, la ciudadanía es desde luego lo que dice la ley, la Constitución, pero no solo. De acuerdo con la Constitución, artículo 34, como saben, somos personas ciudadanas, los hombres y mujeres que nacimos o nos naturalizamos mexicanos y que además tenemos 18 años y algo que dice la Constitución, singular, porque no suele ocurrir en las constituciones, tener un modo honesto de vivir. Nadie ha propuesto reglamentar este artículo y este párrafo segundo, espero que no lo haga nadie, pero esa es la condición administrativa. Nos sirve muy bien para hacer un padrón electoral y saber quién puede ejercer los derechos de la ciudadanía. Pero ojo, ejercer los derechos de la ciudadanía no necesariamente supone ser o no un ciudadano, sino estar imbuido de derechos que se ejercen. La calidad de la ciudadanía
como estoy tratando de decir, está en otro lado. Está bien, esta denominación administrativa y jurídica nos sirve, pero tenemos que ir hacia un reconocimiento no de una condición administrativa del la o el ciudadano, sino a su cualidad, como dije hace un momento, como persona y como comunidad, cualidad social y política. Partimos entonces de un concepto que nos es útil para ejercer la ciudadanía para el gobierno, pero nos es absolutamente insuficiente para ejercer una ciudadanía para la democracia. No el gobierno, sino la democracia. Ya sabemos que la democracia es una forma de gobierno, pero son cosas distintas. Segundo módulo del diplomado que impartiremos en Bacalar. Bien, esto nos lleva entonces a dos conceptos, voy rápido, muy caros, muy apreciados, ya en las buenas prácticas y la discusión internacional. El concepto de ciudadanía integral que desarrolló Naciones Unidas. Es decir, sí es una condición administrativa y jurídica para ejercer derechos político-electorales, sí, obvio, pero no solo, dicen los matemáticos. Es una razón necesaria, pero no suficiente para entender la cualidad de la ciudadanía. La ciudadanía integral es titular de derechos políticos, sí, pero también sociales y cívicos. Si no hay un respaldo social a la diversidad, al reconocimiento de las que llamamos minorías, de los derechos de los pueblos originarios, no puede haber un derecho político que reconozca la posibilidad de designar autoridades con sistemas normativos internos. Se necesitan derechos sociales. Y si no tienen, por ejemplo, las personas trans, el derecho civil de cambiar su género o su sexo en un procedimiento administrativo que les reconoce ese derecho, entonces no pueden votar, no podrían presentarse, ni siquiera como candidatos o candidatas, sino a la casilla a votar, porque su credencial tiene una imagen de hombre o mujer y se presenta una mujer o un hombre, cosa que ya sabemos el INE y los institutos locales facilitó con el protocolo trans, pero que no está todavía, por cierto, en la ley electoral propiamente dicho. Entonces la ciudadanía es política, derechos políticos, siempre, obvio, pero no solo, también sociales y civiles, ahí dice cívicos, son civiles, que probablemente incluso le anteceden. Y segundo campo, la ciudadanía es universal. No solo los que tienen 18 años y su credencial de elector ejercen la cualidad de sujeto activo de la política, que ya referí en la cultura democrática, en sus comunidades. Vuelvo al caso de los pueblos originarios. Ahí, en la asamblea, pues a lo mejor sí o en el procedimiento que ellos decidan para, mediante sistemas normativos internos, designar sus autoridades, pues a lo mejor piden la credencial de elector, pero a lo mejor no. Y no necesariamente tienen 18 años, pueden ser más jóvenes. Entonces la ciudadanía es universal a tal grado que, como sabemos, hay sociedades, y en México se está discutiendo, la posibilidad de que las personas en reclusión, por ejemplo, puedan ejercer su derecho a votar. Quizá no ser votados, pero sí a votar. Entonces, la ciudadanía va más allá, ya sabemos, de votar. Hay consultas para niñas y niños en temas que les competen. Eso es una participación ciudadana. No es electoral, no, pero justo eso es lo que tenemos que hacer. Trascender la visión administrativa y llegar a la visión cualitativa. Todas las personas, todos los derechos, naturalmente con salvaguardas y restricciones, como ocurre en el ejercicio de cualquier otro derecho. Entonces, con esto voy al tema de la construcción de ciudadanía en la perspectiva de la cultura democrática y este nuevo enfoque, o este enfoque integral y universal de la ciudadanía. Número uno, la democracia necesita demócratas. O sea, sí necesita instituciones y leyes y boletas y preps y todo lo que quieran. Pero sin demócratas no hay democracia. Háganle como quieran. Puede haber elecciones incluso. Pero si no hay demócratas que asumen una cultura democrática en su cualidad de ciudadanía que estoy desarrollando, entonces no hay democracia. Hay muchos países no democráticos que tienen elecciones. Nuestro país, déjenme decirlo así, es un dato histórico, tuvo elecciones durante muchas décadas y no era propiamente un sistema democrático. Eso es un consenso ya casi indiscutido en México.
Entonces necesita demócratas, o sea, personas que tienen cultura democrática. La democracia no se inventa, se construye. Los demócratas que necesitan democracia tampoco se inventan, se forman, y se forman precisamente en la cultura democrática. ¿Y cómo se forman? ¿Cómo se construye? En términos que adelantó el señor rector, ¿cómo se construye la ciudadanía? Pues formando a las personas, lo que solemos llamar la pedagogía política de la democracia, y que suele consistir en acciones derivadas de civilidad y formación de competencias cívicas, democráticas, educación para la vida democrática. Pues muy bien, ok, ya formamos, digamos, educamos, entre comillas, a los demócratas, los demócratas. Y luego, si no hay una ley e instituciones que garanticen, en este sentido garantista, explícito, la posibilidad del ejercicio de esos derechos universales e integrales de la ciudadanía, no se ejerce. Entonces, al mismo tiempo que hacemos educación cívica, necesitamos reformar leyes e instituciones, porque si no, estos derechos y esta cualidad se vuelve, dicen los abogados, nugatorios. Es decir, necesitamos un Estado democrático de derecho. Eso también supone construir ciudadanía en un concepto comunitario y de cualidad de una sociedad, de ejercicio efectivo de la cultura democrática, que ya vimos son valores y son principios. Y finalmente, ¿qué necesitamos? Pues al final de la película necesitamos autoridades responsables, que cumplan lo que estas personas demócratas construyen, piden, exigen en sus derechos, que las leyes les garantizan y que las instituciones les propician y les garantizan también, y que por lo tanto habrá una exigencia pública y rendición de cuentas, autoridades que sean responsables, que respondan. Bueno, hasta aquí esta primera parte de cultura democrática y ciudadanía, que insisto, puede y debe atenderse con un poco más de pausa, pero pienso que son las pinceladas centrales. Ahora vamos a los retos que a esa cultura democrática, a esa ciudadanía, a esa construcción de ciudadanía le está planteando la pandemia y las elecciones. Primer tema, la pandemia ha generado una cultura o ha impactado la cultura global. Las imágenes de sí mismos, los símbolos de identidad, los ritos, las costumbres, las ideas sobre lo que somos cada uno y en comunidad, se ha trastocado con la pandemia, porque como nada antes nos ha hecho estrellarnos contra nuestra conciencia de globalidad, de fragilidad y comunidad. Aquí no es que los chinos, porque se comieron supuestamente unos murciélagos, se vayan a enfermar. Aquí es que nos podemos morir todos y todas, y todas y todos es todas y todos, no es algunos. Desde luego unos más que otros, porque la desigualdad de la sociedad moderna está también en esto, cargándose sobre los desposeídos y desprotegidos, obvio. Pero esto es un concepto de globalidad. Y voy a decir algo más que está en unas láminas más adelante. Pero esto se ha planteado como el gran problema global desde el que el cristianismo nos dijo que todos éramos hijos del mismo Padre y luego vino la globalización hasta hoy. No habíamos tenido realmente una conciencia global como humanidad activa que requiere que hagamos algo para ser consecuentes con esa conciencia y enfrentar la fragilidad que estamos enfrentando. Voy a referirme a ello en la siguiente lámina. Bueno, de retos, voy al punto. Los retos son que la pandemia ha afectado la democracia. Este es un estudio de una fundación suiza para la democracia y señala que no hay un país, en junio del 2020, no había un país, ahora menos, que no hubiera tenido algún tipo de afectación a sus libertades y prácticas democráticas. Desde las menores violaciones, que son 17, hasta las mayores violaciones, que son, por ejemplo, la suspensión de elecciones. En México, como ustedes saben, no se suspendieron, pero se pospusieron 2 elecciones locales, Hidalgo y Coahuila, que finalmente se llevaron a cabo, pero estuvieron suspensas. Nunca en la historia de nuestro país se habían pospuesto elecciones. Jamás. Espero, si no, quizá nuestra vocal
ejecutiva Claudia me corrija, pero porque ella seguramente ha avanzado mucho más de lo que yo avancé en el sistema de formación del Servicio Civil de Carrera Profesional Electoral del INE, pero nunca se había pospuesto una elección, por lo menos de esta manera, evidentemente no por una pandemia, pero bajo un acuerdo institucional del tamaño que suspendió. Entonces, la pandemia afecta a la democracia. Y aquí, afortunadamente, las elecciones se realizaron, se van a realizar las de este año, porque es muy cierto, lo más importante es cuidar la salud y la vida de las personas, pero también es muy importante cuidar la salud y la vida de la democracia misma. Para ello necesitamos generar una palabra casi mágica: innovación. Ya no podemos hacer las cosas igual. Bueno, obvio, porque la gente no puede ir sin cubrebocas a votar, y antes jamás se nos habría ocurrido pedirle a la gente que fuera con cubrebocas, nunca. Pero ahora sí. Incluso hay estimaciones de cuánto se van a necesitar, como voy a decirlo más adelante. Entonces, primer cosa que hay que resolver o que hay que reconocer es que la pandemia ha afectado a la vida democrática. Segundo, ahora que sin embargo plantea oportunidades y oportunidades para la cultura democrática, la cultura cívica política democrática. ¿Por qué? Porque ha generado esta sensación de comunidad y de que la única manera en que se puede terminar esta amenaza es participando. Quédate en casa es una manera de participar para terminar con la pandemia. Pero además, afortunadamente, quédate en casa ha sido digamos, un llamado colaborativo. No es quédate en casa para que no vengan los zombies y te contagien y te maten, sino quédate en casa para que rompas la cadena de contagios y contribuyas con eso a la causa de todos. Mientras ese siga siendo el discurso, hay una ventana de oportunidad para participar, fomentando que los valores de fraternidad, de igualdad, de libertad y de justicia, que son los valores de la cultura democrática, y principios como el de la legalidad, que debe partir de cuidar y obedecer, así obedecer las disposiciones que nos permitan, en efecto, acabar o por lo menos mitigar el impacto de la pandemia. Resumo. Esta circunstancia nos está planteando, desde el punto de vista sustantivo, una oportunidad. Hay una conciencia global, comunitaria, que está llamada a la acción y que puede hacerlo y debe hacerlo, y de nosotros depende que lo haga desde la base de la cultura democrática, valores y principios democráticos, sobre todo a partir de reconocer que a unos les va peor de otros, porque siempre a uno les va peor de otros, y hay que cambiar esa situación. Lo cívico es nuestro, eso es lo sustantivo. Lo público, lo cívico es nuestro. Lo adjetivo, hay aprendizajes significativos de gente que está haciendo cosas muy interesantes desde la sociedad civil. No pude detenerme en ello en la pantalla anterior, pero les sugiero que googleen, se dice ahora en este extraño español, una experiencia que inició en España, se llama Frena la Curva, que son organizaciones ciudadanas, incluso ni siquiera organizaciones, son personas que se conectan vía internet, vía redes sociales, para colaborar con su comunidad en abasto, educación y otros temas que desde luego suponen una participación social y una participación ciudadana en atender estos problemas desde una perspectiva democrática y de cultura democrática. Es decir, lo cívico es nuestro, pero también lo cívico es posible. Y finalmente, lo operativo. La educación cívica está dentro y fuera del aula, entendámoslo ya, por favor. Desde luego también dentro del aula de la Universidad Politécnica de Bacalar, pero también fuera del aula de la Universidad Politécnica. Lo cívico, la ciudadanía, se construye. Desde luego, como lo dijo Sergio, esta situación de la pandemia nos ha dado nuevos idiomas para expresarlo, para lograrlo. Las plataformas digitales lo son, y nuevos lenguajes. Ahora hablamos de manera distinta. Yo estoy hablando a un público entrañable sin verle. Siento horrible, pero lo estoy pudiendo hablar. De otra manera no lo habría logrado en esta situación. Es un nuevo idioma, esta plataforma, para un nuevo lenguaje. Hablar sin vernos, o hablar en 140 caracteres,
o hablar en videos de 30 segundos, porque si no nadie los va a ver. El reto para hacer de esta desgracia una oportunidad para la cultura democrática, para bien tratarnos, para ayudarnos, para colaborar, para seguir siendo colaborativos y solidarios, fraternos, es ser empáticos con el momento. Y voy hacia la parte final, referida a las elecciones y la oportunidad que tenemos hoy para hacer avanzar la cultura democrática. Voy a poner un ejemplo que me encanta porque me parece absolutamente pertinente y claro. No porque yo lo diga, sino porque ahí está, evidente. El uso del cubrebocas. Todos debemos llevar cubrebocas. Si quieren que discutan los que sepan y si realmente sirve o no sirve, lo que está demostrado es que sí sirve. ¿Para qué discutimos? Entonces, hay en el mundo un fomento de este punto, como de otros, ¿no? La sana distancia y todo lo que ustedes quieran, lavarse las manos. Pero déjenme ir a este punto porque puede ser útil, está siendo útil. Hemos estado machacando esto desde hace meses y algo nos escucharon, por cierto, en el INE y celebro que haya sido así. Aquí, bueno, es una persona de un hombre, no encontré una más incluyente, pero es obligatorio. Ahora, hay de cubrebocas a cubrebocas. Yo usé casi todo el tiempo un cubrebocas negro. Hay gente que usa por preferencia con colores, con algunas impresiones. ¿Por qué? Porque ese chunche no solamente te protege, comunica. Puede ser un medio de comunicación. ¿De qué? De cultura democrática, de sentido solidario ante esta pandemia. Ojo, una cosa tan pequeña, tan evidente, tan listo en todas las calles, en todas las personas, podría ser un instrumento poderosísimo. ¿Para qué? Para fomentar la cultura democrática en esta pandemia, para atenderla desde esa perspectiva. Aquí hay un cubrebocas de un osito, que bueno, pues está chistoso, y quien lo use, pues transmite chiste. Pero aquí hay otros dos ejemplos. Uno de Viva México, un anuncio de 10 piezas, por cierto, que transmite ¿qué? Transmite nacionalidad, transmite identidad, un cubrebocas. Y aquí hay una señora si no me equivoco, es de Perú, frente al atroz del incremento de la violencia familiar. Ahora hay que pedirle a las mujeres violentadas que se encierren con el macho violentador, hagan ustedes el santísimo favor. Esta señora tiene un cubrebocas que tiene un mensaje que dice, quédate en casa no es igual a cállate en casa. Entonces denuncia, habla, construye ciudadanía. Carambas, este es un ejemplo padrísimo. Y les pongo otro, todavía más quiero. Esta es una foto de mi casa, que es la de ustedes, de un papel de cocina que compré en un supermercado. Cuidándote, nos cuidas a todos. Ahí está. Este es el punto. Hombre, si un productor de papel de cocina tiene conciencia de transmitir un mensaje, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no las instituciones responsables de la educación cívica y la promoción de la cultura democrática? Por eso digo que celebro mucho, no es precisamente el eslogan que me hubiera gustado ver, porque es muy electoral, pero bueno, está bien, conecta elección con derechos y con la pandemia. El voto sale y vale y es un cubrebocas. Ojalá el INE produzca los millones de cubrebocas que va a querer tener en las casillas con un mensaje. No vayan a poner, por favor, un cubrebocas que diga INE 2021 por piedad. Que sea una sonrisa. Bueno, para eso la sociedad inventó a los comunicólogos y las comunicólogas. Alguien tiene que ocurrírsele un mensaje que genere empatía y conciencia de la gravedad del asunto y de la necesidad de actuar en él. Bueno, ya me quedan pocos minutos. Las elecciones en México son las más grandes de la historia, y eso Claudia, la vocal y consejera presidenta, lo puede decir mejor que yo, el magistrado y muchos de los invitados especiales. No voy a ir al dato, solo señalo, hay elecciones por primera vez en la historia moderna en todo el país. Las 32 entidades federativas y el Congreso de la Unión, su Cámara de Diputados, tendrán al menos una elección. 15 de gobernaturas, ya sabemos.
Son 21,800, si no me equivoco, cargos que se van a elegir. Nunca se habían elegido tantos. El INE, en la última elección presidencial, no la del 2018, perdón, la del 2012, la anterior de la anterior, convocó y organizó elecciones generales, eran entonces, para elegir una presidencia, 128 senadurías y 500 diputaciones, es decir, 629 cargos, si mis matemáticas malas no me fallan. Hoy el INE, porque es el rector del Sistema Nacional Electoral, convoca a una elección de 21,000, de 600 a 21,000. Y con eso, por ese orden de magnitud, señalo que son las más grandes, desde luego. Pero no solamente las más grandes, son las más complejas, porque nunca había habido necesidad de articular de esta manera en el Sistema Nacional Electoral, muy discutible si ustedes quieren, pero es la forma legal en la que está, ha intentado armonizar los procesos locales y los federales, cosa que no es tan fácil. Por ejemplo, los procesos electorales se iniciaron no en el mismo tiempo, unas en septiembre, otras en octubre, otras en noviembre, otras en diciembre y otras en enero. El Estado de México, que es el estado con más padrón electoral, inició su proceso en enero, casi 4 meses después que el proceso federal. Armonizar tiempos, movimientos, reglamentos, disposiciones normativas es verdaderamente complicado y complejo. Y esto tiene además su impacto sobre el COVID. Evidentemente, sí se pueden hacer elecciones, pero tienen que ser bajo otros procedimientos. Aquí no se ve, porque está miserablemente pequeño el cuadro. Esto es información del INE. Desde luego, el PowerPoint, todo en su versión PDF, se queda en la universidad y en consulta. Pero solo déjenme decirles esto. Se tienen proyectado instalar 164,550 casillas. Y se tiene proyectado tener en cada una de esas 164,000 casillas 450 cubrebocas. ¿Por qué? Ustedes saben que en cada casilla se puede votar hasta 750 personas. Porque puede ser que haya gente que llegue sin su cubrebocas. ¿Y le van ustedes a conculcar el derecho a votar? No, jóvenes, no pueden, ni se les ocurra. Por favor, estamos hablando de cultura democrática, ejercicio de derechos. Claro que no. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues les van a dar un cubrebocas. ¿Ok? Entonces estamos pensando 450 en cada casilla, sí. Cada una de 164,000, sí. O sea, 74,047,500 cubrebocas. Solo cubrebocas. ¿Y los van a tener así, pelones? ¿O le van a poner un mensaje? Por lo menos de mi voto sale y vale. Porque imagínense ustedes el impacto, quienes sean comunicadores, quienes han hecho campañas de comunicación, quienes trabajan procesos de educación y formación, podrán apreciar la enorme riqueza que supondrá tener 74 millones de personas con el mismo cubrebocas el mismo día en todo el país. Ya lo quisiera la Coca-Cola para una campaña de publicidad. Y perdón si hice un comercial. La Pepsi-Cola o Jarritos, si todavía existe. La Pascual, la cooperativa Pascual, en un día para su publicidad. Entonces, estamos ante los procesos electorales más grandes y complejos de la historia, en una posibilidad inédita de promover la cultura democrática para la construcción de ciudadanía en el entorno de todo lo que acabamos de hacer, incluso con un cubrebocas. Bueno, 74 millones, incluso. ¿Por qué? 3 razones, y solo lo pongo en contexto. Por primera vez hay elecciones en todo el país, ya lo dije. Segundo, la pandemia está ofreciendo todavía, antes de que deje de hacerlo porque el debate público se descomponga, la pandemia está ofreciendo un espacio para tener cultura democrática, solidaria, comprometida, global. Nunca hemos tenido la posibilidad de constatar como ahora el lema medioambientalista. Piensa global, actúa local. Estamos pensando global en que esto es una pandemia y tenemos que en todo el mundo enfrentarla, pero actuamos local, tan local como casa. Quédate en casa. Más local que la casa, pues no sé,
el closet o el baño o la cocina, pero la casa es, desde luego, lo más local que podríamos, desde donde ¿qué? Actuar, para formar parte, participar. Ese es el mensaje que tenemos que dar, que insistir en él. Y finalmente, por si se nos había olvidado, no va a haber solo elecciones este año. Vamos a tener una consulta popular nacional, la primera en la historia del país, que va a suponer una especie de campaña, una especie de votación, y va a polarizar a la sociedad, porque al final estas consultas siempre acaban en un ¿está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Ojo, no, o sea, a veces se nos olvida, pero Claudia lo debe tener muy presente. El INE va a organizar esta consulta popular. Bueno, sí es posible, queridos amigas, amigos, aprovechar la desgracia. Hay un lado luminoso, del otro lado oscuro, terrible de la pandemia. Lo hay al menos para las posibilidades de la cultura democrática. ¿Cómo? Construyendo ciudadanía. ¿Y cómo? Formando a los demócratas, hoy, aquí, ahora, en medio del ruidajero de las campañas y de la violencia del debate público. Hay que hacer avanzar un discurso, una práctica, una formación democrática, humanista, libertad, igualdad, fraternidad, justicia. Eso es lo que tendríamos que estar pensando en promover en medio de este proceso pandémico y electoral. Termino, anuncié al principio, diciendo lo mismo que dije: sí podemos cambiar las cosas. Y lo digo con Paulo Freire, ni más ni menos. Luis Carlos Santander me acompañará en esta afección por esta educación liberadora. Espero que sea así, señor rector, recuerdo que es así. Decía Freire, lo decía en portugués, que se lee perfecto en español: la educación no transforma el mundo, no lo cambia. La educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Ese es nuestro reto, queridos, queridas, y celebro compartirlo con ustedes. 45 minutos es casi un récord mundial en mi haber y una disciplina a la que estoy poco habituado. Gracias por escucharme, gracias por recibirme. Ahora tendremos, espero yo, un momento de intercambio, de conversa democrática sobre estos temas. Ahí están mis redes, mis datos. Ahora ya uno tiene una cantidad de números y de claves insospechadas hasta hace poco tiempo. Gracias, queridos, gracias, Luis Carlos, gracias a todas y todos. Detengo la presentación y ruego que abramos el espacio a la conversación. Muchas gracias por esta excelente presentación. Efectivamente, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y primeramente vamos a tener espacio para que entre nuestros invitados aquí en este panel, en el Google Meet, realicen una pregunta. Solamente una en este espacio, porque seguidamente procederemos a leer algunas de las preguntas formuladas por nuestros espectadores vía Facebook Live. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, algún miembro de nuestro presidium o uno de los invitados especiales, que es la licenciada Claudia, adelante, solo indíquenme para cederles el micrófono. Espero que sea Claudia Guzmán. Adelante. Claudia Rodríguez, porque estamos las tocayas. Claudia, muchísimas gracias, saludos a todos y todas. Igualmente al licenciado Luis Carlos Santander, que nos abre las puertas de esta universidad magnífica y rectoría, y a todos nuestros invitados especiales, Sergio Avilés, Cristian Alejandro, a Marisol Buenfil, a Lupita Esquivel, y a todas las personas que nos están viendo desde nuestras redes sociales. Quisiera puntualizar y retomar algunas cosas que compartió Carlos, y con ello pues también abrir a la conversación. Tenemos un trabajo que como Instituto de Desarrollo Democrático hemos iniciado en Quintana Roo, y quiero partir acerca de una palabra clave que utiliza Carlos, que es la cultura. Y la cultura es
este binomio que nos permite partir de la identidad y de la pertenencia. Y cuando usamos estos dos binomios, bueno, este binomio para comprender el eje que los cohesiona, este puente que es la inclusión, o sea, si comprendemos que estas dos cosas nos dan este sentido, pues tiene razón de ser que actores como el instituto y el organismo que presido se encuentre presente en esta mesa. Y celebro esta primera práctica porque muchas de las cosas que nosotros habíamos planteado en este instituto, en su momento eran unas situaciones que no eran concebidas como posibles o reales, ¿no? Que el sector empresarial fomentara la cultura cívica, la participación ciudadana, y que fuera un ente responsable del compromiso para que esto sucediera. El comentario que quiero realizar es identificar que justo cuando se abren las posibilidades de la participación de todas las personas, es donde realmente se abre una perspectiva integral. Todas las miradas son importantes, todas las presencias son necesarias, y cuando tenemos esta claridad de poder abrir estos espacios a la participación, pues se hace realmente algo que nos ha venido a enseñar esta pandemia. Ya no podemos hablar en mensajes unidireccionales, tenemos que abrirnos a los mensajes colectivos, co-creadores y cooperativos para poder encontrar las soluciones. Entonces, agradezco que pues haya sido una de las personas invitadas especiales a este panel y que se encuentren, bueno, en este sentido, las razones por las cuales estamos compartiendo. Señalo algo que me parece muy importante, o sea, como una segunda, si Carlos está proponiendo un diplomado, yo propondría un curso especial, ¿no? De la importancia de generar estos mecanismos de participación ciudadana a partir de la responsabilidad social empresarial con esta perspectiva. Y con ello generar otro nuevo mecanismo que es importantísimo después de la pandemia, que es comprender realmente qué es la sustentabilidad, que es el principio de la buena administración y no se debe de acotar solamente a las cuestiones medioambientales. Comento la conferencia de Carlos, que me parece muy importante, destacó muchísimas cosas, el uso de un cubrebocas, el uso de entender que debemos de comunicar, de tener esta responsabilidad, además de cooperar, cómo podemos abonar al cambio cultural, es otra parte, ¿no? Y bueno, con todo esto, agradecer la posibilidad de ser parte de este cambio cultural. Hoy no podemos decir que esto está resuelto. Tenemos que participar, integrarnos y saber que somos responsables del futuro sustentable y sostenible de nuestras siguientes generaciones. Y solamente con este tipo de conversaciones sensibilizadoras es que debemos de abrirnos a estos espacios de co-creación y de responsabilidad de todas las partes, que vuelvo a sacar ahora otra palabra clave, el compromiso que todas las personas que debemos de tener para realizar un proceso acompañado de resultados visibles y tangibles. Si queremos realmente hablar a otra palabra clave que utilizó Carlos, lenguaje, que debe convertirse ahora en un código de una nueva era. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en el IDECO, en Quintana Roo. Partimos de ahí a trabajar un cambio cultural a partir de una propuesta de participación ciudadana de cercanía aplicada para juventudes, y hemos celebrado estos trabajos con el propósito de que Quintana Roo se convierta en la cuna de las juventudes latinoamericanas, y ese es nuestro propósito. Gracias, Carlos, por la invitación, gracias a la Universidad de Bacalar y por esta oportunidad de celebrar este comentario, con el cual pues nos gustaría empezar pues como dice Carlos, ¿no? Estas conversaciones ya unidireccionales donde la gente se tentaba a escuchar solamente, eso tampoco ya es de la era anterior. Hoy necesitamos conversar de maneras ágiles y este es un nuevo formato que apreciamos y agradecemos. Muchísimas gracias y enhorabuena, Carlos. Celebro que el 25 Día Naranja estemos también abriéndonos en este espacio de participación. Muchísimas gracias a todos y todas.
Muchas gracias por su amable intervención. Muchas gracias también por todos los comentarios. Y bueno, procedemos entonces también con esta participación que comentan, ¿no? Que realmente es una apertura al diálogo y afortunadamente tenemos en el Facebook Live también participación del público, en donde, bueno, tenemos un par de preguntas. Tenemos una pregunta de Lino Sarmiento, quien nos pregunta para el maestro Carlos, en Quintana Roo, ¿qué tan avanzada se encuentra la inclusión de personas con alguna discapacidad para ocupar cargos públicos en representación de los partidos políticos? ¿Sí se está tomando en cuenta este sector de la población en su lista de propuestas de candidaturas? Comentas que hay otra, al menos otra pregunta, ¿no? Si quieres Sí. leerla o las que hubiere, por favor. Claro que sí. Y yo la verdad es que más bien, si todavía anda por ahí Claudia Rodríguez, pues creo que ella tendría, o el señor magistrado, más elementos que yo, y datos, la verdad, yo no conozco sobre eso, tengo una idea en general, pero no los datos, entonces les anuncio que les echaré la bolita, como decimos. Okay, y de todas maneras, y procedo también a leerle entonces algunas de las preguntas ¿Sí? que tenemos. No las podemos leer todas, desafortunadamente por el tiempo, pero le voy a leer de las que tenemos al momento, ¿no? Otra que tenemos es también de Lino Sarmiento, que se sabe que ya se incluye en el tema de paridad a hombres y mujeres indígenas y jóvenes en las propuestas, pero ¿qué pasa en el caso de personas con discapacidad y transgénero? También tenemos otro comentario, este es de Karina Salinas, que nos dice que es correcto, el reconocimiento a la identidad de género es el primer paso para el reconocimiento de otros derechos. Y también tenemos otra pregunta donde nos comentan si en Quintana Roo qué tan real es la cultura de apertura de los institutos políticos y actores políticos a la inclusión. Y bueno, también usted está recibiendo muchas felicitaciones por esta excelente exposición de este importante tema. Y pues vamos a detenernos aquí con algunas preguntas para que ustedes puedan tener espacio para discutir y contestar. Bueno, yo voy a dar un comentario en general, no puedo ni debo, digamos, intentar, y menos si hay autoridades competentes en el aula, las preguntas específicas sobre, por ejemplo, decía Lino, qué tanto se está realmente incluyendo con discapacidad en listas de las candidaturas de los partidos políticos. Eso habrá que justo, primero, pues saber los datos sobre los registros que ya se habrán realizado y después conocerlo. Los institutos locales, el propio INE, suelen tener acuerdos que orientan, casi diría obligan, a los partidos políticos, al menos en razón de género, a cumplir con las condiciones legales que ya están establecidas para la paridad horizontal y vertical. Es decir, horizontal en todos los mismos cargos, todas las personas que un partido o coalición postulen a un cargo, las presidencias municipales, por ejemplo, tendrán que observar el total de candidaturas, el 50% de hombres y 50% de mujeres. Si se trata de la lista de diputación plurinominal o al cabildo, igualmente, los regidores, las regidoras tienen que estar en condición de igualdad. En algunas legislaciones locales hay disposiciones específicas también para comunidades indígenas o pueblos originarios, incluso como el caso de Guerrero, para comunidades afrodescendientes y desde luego personas trans. Pero antes de rogar a Sergio y a Claudia Rodríguez, si es su deseo, hacer un comentario sobre ello, déjenme nada más ponerlo en la perspectiva de la cultura democrática. Insisto, podemos tener todas las leyes e instituciones, pero si no tenemos a los demócratas, es muy difícil realmente hablar del ejercicio de una cultura democrática y de la ciudadanía. Voy al caso, Lino, de los asuntos de género, incluso trans, de los derechos de las comunidades trans. Ya dije que una persona trans no habría podido votar en la elección pasada ni en la anterior en la Ciudad de México, donde se inició con los protocolos trans, digamos, si no habría una decisión de la autoridad
administrativa que flexibilizara la prohibición de que alguien pueda votar con una credencial donde no aparece su imagen. Y eso era un problema de discriminación antes. Había muchas personas transgénero, transexuales, que llegaban con una apariencia de un sexo distinto al que tenían en la credencial. Y entonces lo que tenía que hacer el funcionario era negarles el derecho a votar porque no coincidía la imagen. Eso se eliminó definitivamente antes en la Ciudad de México, déjame decirlo, yo fui consejero electoral allá, y después a nivel nacional con el protocolo trans del INE, pero aún no está en la ley. Por ejemplo, si no me equivoco, aún está en la ley, aún sí está en la ley el impedimento para que personas con discapacidad mental, dice la ley, afectadas de sus facultades mentales, puedan votar, siendo este desde luego un acto de discriminación atroz, que en otros países permite que incluso la gente vote desde su casa si tiene un problema de discapacidad mental o motriz severa que no le puede hacer llegar a la casilla. Hay un voto residencial que nosotros promovimos en la Ciudad de México, que no se logró, pero que promovimos al menos y que ahí está. Bueno, es a propósito de los derechos civiles y sociales que permiten los derechos políticos. Pero ahora déjame ir a otro caso. Nosotros nos preciamos, y hoy justo Día Naranja, con mucha razón, de tener un sistema democrático, legal, constitucional, de avanzada en temas de género en el mundo. Pocos países tienen, como nosotros, la Ciudad de México fue de las pioneras con su constitución, por ejemplo, disposiciones constitucionales que obligan a que en el caso del Congreso de la Ciudad de México, de 60 diputaciones, o 66 creo que son, 66, 33 sean mujeres y 33 hombres. A ver, aquí no hay de, pues vamos a ver cómo quedaron. No, no. La mitad, no de las candidaturas, del Congreso, es hombres y mujeres. Paridad absoluta. Y eso es parte de lo que nos vanagloriamos, y qué bueno, porque tenemos leyes e instituciones de avanzada en estos puntos, también a propósito de discapacidad, comunidades trans, pueblos originarios y hoy pueblos afrodescendientes también, en menor medida quizá. Ah, pues está muy bien, qué padre, ya, chiquiti, bueno, la bim bomba, la democracia mexicana, ra, ra, ra. Pues no, porque sigue habiendo infracciones desde la cultura política, no, infrademocrática, yo diría. Primer caso, las famosas Juanitas, cuando no había paridad sino cuotas. Los partidos postulaban a mujeres como titulares y a hombres como suplentes. Y cuando llegaron las Juanitas al Congreso, si no me equivoco, en el 10 o en el 12, lo primero que hicieron estas diputadas fue renunciar, presentar su licencia. Antes de sentarse en la curul, o se sentaron en la curul para pedir licencia. No hicieron un solo pronunciamiento, un punto de acuerdo, una iniciativa de ley, nada. El día que llegaron pidieron licencia, todas. Era una decena o docena de ellas. ¿Y qué pasó? Que se les concedió y se llamó al suplente, era curiosamente un hombre. Pero además ese hombre era su esposo, o su jefe, o su colega, lo que fuera. Pero había una relación de supraordinación, que sí supone violencia de género, por cierto, la suprasubordinación. Y los partidos hicieron trampa, así se llama. Ahora que hay paridad en las candidaturas, caso Oaxaca, los mushes, si no me equivoco, tú debes saber, Lino, son personas trans con un aprecio cultural muy importante en Oaxaca. Ahora que hay paridad, hubo presidentes municipales en la elección anterior que querían reelegirse, pero no podían hacerlo en razón de género, porque en su municipio ya tocaba, así dicen en los partidos, pagar género. Debía ir una mujer. Como ahora hubo muchos problemas en algunos estados donde había hombres que querían ser candidatos a gobernador y no podían o no fueron porque debía ser una mujer para la paridad de género, ¿no? Bueno, pues se les negó. ¿Y qué pasó? Pues que fueron a sus casas, se disfrazaron de mujeres, perdonen que lo diga de esta manera, y se fueron a intentar inscribir como mujeres trans. Hombres que además habían sido presidentes municipales con denuncias de violencia de género. Inconcebible. Si lo de las Juanitas era patético, lo de los mushes en Oaxaca es patológico.
Entonces, esto creo que me permite demostrar que no basta con que tengamos leyes e instituciones. Si no tenemos demócratas, esas leyes e instituciones se van a seguir violando. Entonces, pongo esto como cartabón para conocer los datos más específicos y creo que apela a los otros comentarios que se han hecho. El tema de la inclusión, pues es tan simple y tan sencillo como que si no hay inclusión, si no se incluye a todos, pues entonces no se incluye a todos y no hay un régimen democrático. En el régimen democrático no significa que todos y todas participen. Es incluso democrático abstenerse de participar. Hay países que tienen este formato de voto en blanco, que va uno y anula deliberadamente su voto y se contabiliza como un voto en blanco de oposición a las candidaturas o al sistema y se cuenta y ejerce un derecho para no votar votando en blanco. Ustedes recordarán la célebre novela de Saramago sobre ¿cómo se llama esto? El elogio es de la ceguera, no, de la lucidez, se me va ahorita el nombre concreto, pero es Saramago sobre la lucidez, que se trata justamente de la historia de una ciudad, de estado, digamos, que están ya tan hartos y hartas de la política que todos los que votan y todas votan en blanco. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría en una democracia donde toda la gente va y anula su voto. Todo el mundo vota, pero todo el mundo lo anula. ¿Qué se hace en estos casos? Es un caso para la araña democrática, jóvenes. Pero tiene que ver con esto. Entonces, no se trata de que todos tengan que participar. A veces yo diría ni siquiera la mayoría. Aquí me puedo meter en una discusión terrible, pero que sí todos tengan la posibilidad de hacerlo. Y eso se llama inclusión. Y eso es, como bien dijo Claudia Guzmán, cultura. No hay de otra. Y por eso lo que tenemos que trabajar es la cultura. Y los centros de educación y difusión de la cultura, como en las universidades, la de Bacalar, distinguidamente, son espacios privilegiados para hacerlo. Entonces, bueno, no sé si nuestro querido magistrado Sergio o la vocal Claudia, consejera presidenta, quieran aportar algo sobre las inquietudes del Lino y personas con discapacidad y trans en las candidaturas y la vida electoral de Quintana Roo. Bueno, si me lo permiten, claro que sí. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Efectivamente, en Quintana Roo se ha avanzado de manera firme en acciones afirmativas. Recordemos que, bueno, ya a estas alturas ya hay un 50% en candidaturas de mujeres, ya se avanzó, ya es un piso, ya no es un techo como anteriormente se establecía para este grupo vulnerable que en su momento se le consideró. Ahorita ya la igualdad sustantiva, efectivamente, como bien comentaste, es horizontal, vertical y más que nada transversal, es un hecho, es una realidad. Esto es lo que realmente ha avanzado. En este momento, en este proceso electoral en concreto en el estado de Quintana Roo, también se van a incluir las candidaturas de jóvenes, ya como acciones afirmativas, y la de las comunidades indígenas. Es decir, de los 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas y 107 regidurías que van a contender a 139 cargos de elección popular, en un total de 19 candidaturas tendrán que ser para las postular comunidades indígenas y en 22 a jóvenes. Esto es importante. En el otro tema que comentan sobre el tema de otros grupos vulnerables, todavía actualmente, comento y no me quisiera referir un poco más al tema porque tenemos actualmente en el tribunal un asunto efectivamente sobre un tema de diversidad sexual, pero efectivamente el grupo está considerando que hay una omisión por parte de las autoridades de no establecer unos lineamientos, vaya, ¿no? Sin meterme más que nada al fondo del asunto y a través de grupos vulnerables, como bien comentas, hay muchísimos grupos vulnerables que yo creo que se le tiene que hacer sustantivo el derecho en algún momento. Algo muy importante que considero que para reflexionar y yo no la verdad es que yo no la he leído porque todavía no suben, pero el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad confirmar acciones afirmativas para las candidaturas a diputados federales en indígenas afromexicanos
personas con discapacidad, de la diversidad sexual, e incluyó una a favor de la comunidad migrante. Es decir, estamos avanzando a paso firme en acciones afirmativas a grupos vulnerables. Considero que esto es un presente importante, es un presente importante. El día de ayer la Sala Superior sesionó sobre este asunto, pero bueno, en el caso de Quintana Roo, aún no existen acciones afirmativas en los demás grupos vulnerables que en su momento comentan, ¿vaya? Si bien tampoco existe una discriminación por parte de los partidos políticos a efecto de no establecerles o no referirles, porque recordemos, el derecho político de ser votado es un derecho humano. Un derecho humano que se tiene que tutelar y que si en algún momento se encuentra restringido, tienen a los tribunales electorales o al instituto en su momento electoral a efecto de hacer cumplir la determinación y, bueno, establecer muchísimos precedentes, yo creo que vienen de la mano en estos temas. Es cuanto por el momento. Si me permiten, yo quisiera complementar esto que ya muy bien refirió el magistrado. A nivel federal, pues ya el Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE-CG 572-2020 el 18 de noviembre del año pasado, en el cual se establecieron las cuotas indígenas y cómo se iba a hacer el registro de candidaturas. Fue impugnado este acuerdo y fue, bueno, el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues ordenó al instituto modificar este acuerdo y amplió la protección, o digamos, estas acciones afirmativas que solamente estaban encaminadas a candidaturas indígenas. Y en el acuerdo INE-CG 18-2021 del 15 de enero de este año, pues se incluyó precisamente a la comunidad afromexicana con discapacidad, diversidad sexual, y de los 21 distritos indígenas considerados originalmente en el primer acuerdo, más bien era que los partidos políticos podían postular de 26 distritos, en algunos de ellos, en cuales pudieran ser postulados candidatos indígenas. El tribunal determinó cuáles, o sea, ya no se dejó al libre albedrío de partidos políticos. Entonces determinó los 21 distritos electorales indígenas, y de los cuales en 11 deben de postular a mujeres y en 10 a hombres. Entonces, bueno, las acciones afirmativas, además del 50-50 que ya está establecido constitucionalmente, pues sigue habiendo para estos grupos minoritarios que deben de estar representados, evidentemente, en los cuerpos de elección popular. ¿Por qué? Pues porque diseñan políticas públicas y evidentemente la perspectiva de ellos es diferente a los que estamos, digamos, en una situación de no vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues a mí me parece que tenemos que ir ampliando efectivamente estos derechos, ¿no? Porque todos lo tenemos, sin embargo, no están reconocidos. Y entonces, estos derechos se van ganando, cuestión que no debiera de ser así, porque los derechos son derechos, todos los tenemos por ser personas, ¿no? Pero pareciera que no es así. Entonces, bueno, a nivel federal el registro de candidaturas se va a dar del 22 al 29 de marzo y pues entonces se podrá hacer la validación de que efectivamente cumplan con este acuerdo CG 18-2021, que ya está establecido como obligatoriedad para los partidos políticos postular candidatos de los grupos vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia, por su intervención. Y bueno, con esto cerraríamos entonces la sesión de preguntas y respuestas y agradecemos a nuestro conferencista día de hoy, el maestro Carlos González. Tan interesante conferencia, tan interesante tema, excelentes reflexiones, buenas respuestas se han vertido el día de hoy en este panel. Y bueno, agradecemos a las instituciones participantes, al Presidium, a los invitados especiales y en general al público por la atención prestada. Y a nombre de la Universidad Politécnica de Bacalar, queremos otorgarle, a nombre de las 3 instituciones participantes, Universidad Politécnica de Bacalar, de la Junta Local y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, un reconocimiento. Permítanme un instante para proyectarlo. Espero ya lo puedan ver en pantalla. ¿Me indican, por favor?
Aún no se ve. Ya. Listo. Aquí lo tenemos. Entonces, y queremos otorgarle este reconocimiento el día de hoy por su excelente participación con esta conferencia de El fomento de la cultura democrática en tiempos de COVID y elecciones. Y quisiera ceder el micrófono rápidamente al doctor Luis Carlos Santander Botello para dirigir un pequeño mensaje en mención a este reconocimiento para, por último, cerrar el evento. Muchas gracias. Solamente darles, en primer lugar, las gracias a Carlos. Realmente es una perspectiva que espero y creo que así es, mueve las conciencias, la reflexión, es el camino para el cambio. Yo creo que eso es algo muy importante, lo agradezco mucho. Y igualmente agradecer la participación del INE y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, porque sin ellos no hubiéramos tenido el alcance para poder realizar esto. Entonces, de verdad que muchas, y a todos los invitados, a todos los alumnos y no alumnos que nos siguieron a través de la transmisión por Facebook Live, muchas gracias, y de verdad que es un honor ser partícipe de actividades como esta. De mi parte es cuanto. Muchas gracias, doctor. Y también les voy a pedir, por favor, que prendan sus cámaras en este momento para que podamos tomar la foto del evento para el recuerdo. Y también comentarle al maestro Carlos que vamos a hacerle llegar este reconocimiento vía correo electrónico. Entonces, si me permiten, por favor, voy a dejar de presentar para poder tomar la foto grupal. Bueno, aquí nuestro enlace, Lupita Esquivel nos comenta que tiene un problemita con la cámara, pero bueno, los que podamos, entonces va la foto del grupo. Entonces, en un momento les indico. Querida Marisol, entiendo que el magistrado Sergio también quería dar algún mensaje o estaba levantando la mano, supongo que por ello, Sí, ¿no? sí, así es. Solo justamente quería tomar la foto para después cederle el micrófono, por supuesto. Ok, ¿listos? 1, 2, 3. Muchas gracias. Cedo el micrófono entonces al maestro Sergio para que pueda también dirigirnos sus palabras. Muchas gracias. Yo nada más agradecerle a todas y a todos este evento. La verdad es que las redes sociales han sido un parteaguas en el fomento de la cultura democrática y yo creo que el tema COVID nos da una mayor área de oportunidad para tener una mayor profundidad, más que nada enriquecer y establecer todos estos fomentos democráticos. Mi intervención más que nada no era para esto, sino únicamente para solicitarles de la manera de lo posible, si me lo permiten, de poder abrir el micrófono y extenderle un caluroso aplauso más que nada a la excelente conferencia que nos acaba de dar el maestro Carlos González. Adelante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y también en este caso a la licenciada Claudia de la Junta Vocal, si usted también tiene algunas palabras de despedida, abre el micrófono, adelante. Pues muchas gracias, agradecer al doctor Luis Carlos Santander, Carlos González, excelente participación, de verdad muy atinada, muy actual. Sergio, pues por la colaboración con esta actividad y de verdad pues nos deja muchos temas para la reflexión y pues esperando que se toquen fibras en la ciudadanía para que haya mayor participación. Muchas gracias a todos y todas. Felicidades, maestro doctor Carlos González. Muchas gracias a todos y gracias a su atención, público general. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de la Universidad Politécnica de Bacalar como del Tribunal Electoral y del
Instituto Nacional Electoral, porque también recuerden que esta conferencia se repetirá en nuestros canales institucionales de YouTube y estará disponible después de la transmisión en vivo. Entonces, consulten siempre nuestras redes sociales, síganos siempre a través de los hashtags ya mencionados por el maestro Carlos González en sus páginas también. Y muchas gracias a todos. Fue un gusto estar con ustedes y hasta la próxima.